26 de agosto de 1346. En un campo fangoso cerca de Crécy, Francia, 9.000 ingleses exhaustos estaban a punto de enfrentarse a 30.000 de los mejores caballeros de Europa. Los franceses tenían todas las de ganar: superioridad numérica, caballería pesada, la flor innata de la nobleza europea en sus filas. Estaban tan seguros que los nobles franceses discutían sobre quién mataría al rey inglés. 4 horas después, 1.500 nobles franceses habían muerto, incluyendo príncipes, duques y reyes. Los ingleses perdieron 40 hombres. No 400, sino 40. La era del caballero con armadura, 500 años de dominio militar, terminó en una sola tarde, asesinados por campesinos con palos y cuerdas. El rey ciego de Bohemia se lanzó directamente a la muerte porque se negó a perderse la matanza. Los caballeros franceses pisotearon a sus propios aliados mientras intentaban huir. Los ballesteros genoveses fueron masacrados por los mismos nobles franceses que los contrataron. Y durante las semanas siguientes, los cuervos se alimentaron tanto de carne noble que no pudieron volar. Esta es la batalla de Seilles, donde la guerra medieval murió en el barro, donde todo el concepto de nobleza a través del combate fue destruido por arqueros comunes, y donde la guerra de los 100 años realmente comenzó con la derrota más humillante de Francia. Al final de este video, comprenderás cómo un arma que costaba 10 chelines destruyó una armadura que valía 1000 libras, por qué los caballeros franceses asesinaron a sus propios mercenarios en medio de la batalla, y cómo la carga suicida de un rey ciego se convirtió en la muerte más increíblemente noble en la historia militar. Permítanme preparar el escenario para esta masacre. Eduardo III de Inglaterra acababa de desembarcar en Normandía con unos 15.000 hombres reclamando el trono francés a través de su madre. Había estado quemando su camino por el norte de Francia en lo que se llamó una chebosa. Básicamente, vandalismo autorizado diseñado para demostrar que el rey francés no podía proteger a su pueblo. Los ingleses acababan de saquear Caen y trataban de escapar a Cala, también bajo control inglés, cuando el ejército francés finalmente los atrapó. Felipe V I de Francia había reunido el ejército más grande de la historia cristiana. Hablamos de entre 30.000 y 35.000 hombres, incluyendo 12.000 de caballería pesada, caballeros con armadura de placas completas sobre caballos blindados. No eran solo soldados. Se trataba de todos los nobles importantes de Francia, además de reyes y príncipes aliados de toda Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico envió tropas. El rey de Bohemia llegó con toda su corte. Morca envió caballeros. Era como una asamblea medieval de los Vengadores, y todos querían sangre inglesa. Los caballeros franceses eran los tanques de la guerra medieval. Un caballero con armadura completa sobre un caballo blindado pesaba alrededor de 1 tonelada. Habían sido criados para la guerra desde la infancia, entrenados en combate desde que aprendieron a caminar. Su armadura costaba más de lo que una aldea campesina ganaba en toda su vida. Durante 500 años, las cargas de caballería pesada habían decidido las batallas europeas. La infantería existía para ser pisoteada. Los arqueros eran una molestia. Hombres de verdad, hombres nobles, luchaban con espadas a caballo. Eduardo III sabía que estaba condenado, superado en número 3-1, exhausto tras semanas de incursiones y con escasez de provisiones. Pero tenía algo que los franceses no respetaban: 5.000 arqueros galeses e ingleses, en su mayoría campesinos y criminales que practicaban con sus arcos desde niños porque la ley inglesa lo exigía. Todos los domingos después de misa, los varones ingleses tenían que practicar tiro con arco. Era literalmente ilegal practicar otros deportes si se podía practicar con un arco. El arco largo era un arma sencilla, un trozo de madera de Hugot de 1,8 metros. Nada sofisticado, pero en manos expertas, era devastador. Estos arqueros podían clavar 12 flechas por minuto en un blanco a 230 metros. Eso equivale a una flecha cada 5 segundos con precisión a la distancia de 2 campos y medio de fútbol. La fuerza de tiro era tan alta, de 68 a 82 kilogramos, que los arqueólogos pueden identificar a los arqueros de arco largo por sus esqueletos deformados. Sus brazos izquierdos eran centímetros más largos que el derecho tras años de sostener esa enorme carga. Eduardo situó a su ejército en una colina cercana, obligando a los franceses a atacar cuesta arriba. Dispuso a sus hombres en 3 divisiones con los arqueros, formando una V entre ellos, creando campos de tiro superpuestos. Entonces hizo algo que impactó a ambos ejércitos. Hizo que sus caballeros desmontaran y lucharan a pie. Nobles ingleses luchando como infantería común.
Era algo sin precedentes. Pero Eduardo comprendía algo que los franceses desconocían. La era del caballero montado estaba llegando a su fin. La decisión de Eduardo de desmontar a sus caballeros conmocionó a sus propias filas. Estos hombres se habían entrenado toda su vida para el estruendo de la carga, sus caballos de guerra valían más que el oro. Retirarse y luchar como campesinos era un insulto a siglos de tradición. Pero Eduardo forzó la situación, recordándoles que la supervivencia importaba más que el orgullo. Y lentamente, caballeros con armadura pulida comenzaron a caminar penosamente por el barro junto a arqueros con capuchas de lana, una visión nunca antes vista en el reino cristiano. El campamento inglés estaba inquietantemente tranquilo la noche anterior a la batalla. Los arqueros prepararon sus yubos, frotando cera de abejas en las cuerdas para mantenerlas secas. Se clavaron estacas en la tierra y se cavaron zanjas a la luz de las antorchas. Las crónicas cuentan que Eduardo incluso mandó distribuir carne y cerveza, para que sus hombres durmieran con el estómago lleno mientras el ejército francés se tambaleaba hambriento hacia el campamento tras su marcha forzada. Cada detalle gritaba disciplina contra arrogancia. Los ingleses también prepararon el campo de batalla. Cavaron zanjas y agujeros frente a su posición para dispersar las cargas de caballería. Clavaron estacas afiladas en el suelo en ángulo para empalar caballos. Convirtieron el terreno en un campo de batalla mientras los franceses seguían marchando, y luego esperaron. Mientras tanto, en el lado francés, reinaba el caos disfrazado de pompa. Los nobles cabalgaban unos junto a otros con armaduras relucientes, con estandartes ondeando al viento, cada uno más resplandeciente que el anterior. Duques y condes discutían abiertamente sobre quién tendría el honor de liderar la carga o de capturar vivo a Eduardo para pedir un rescate. Algunos se jactaban de traer de vuelta al rey inglés encadenado antes del anochecer. Los intentos de Felipe V por calmar a sus nobles fueron ahogados por el clamor de trompetas y fanfarronería. El ejército parecía menos una fuerza disciplinada y más un torneo descontrolado. Al amanecer del 26 de agosto, la vanguardia francesa tuvo que marchar entre los escombros de Edward Chevauche. Las aldeas aún humeaban, las cosechas quemadas, el ganado disperso. Los campesinos susurraban maldiciones mientras veían a miles de caballeros con armadura pasar junto a sus hogares en ruinas. Para la nobleza francesa, esto era una humillación que exigía venganza inmediata. Para los ingleses, era la prueba de que su estrategia de devastación estaba funcionando. Habían convertido la tierra misma en un arma. El ejército de Felipe el Enfermo llegó a Creil alrededor de las 4 de la tarde del 26 de agosto, exhausto tras una larga marcha. Lo más inteligente habría sido descansar y atacar a la mañana siguiente. Felipe ordenó un alto, pero la nobleza francesa no era paciente. No era táctica. Vieron a los ingleses en aquella colina, superados en número, cansados, lejos de casa, y olieron la gloria. Todos los nobles ansiaban ser quienes mataran o capturaran a Eduardo III. A media tarde, se formaron nubarrones. Una repentina tormenta empapó el campo. Los caballeros franceses rieron, confiados en que sus armaduras los protegerían. Pero la tormenta significaba algo muy diferente para las tropas de proyectiles. Los ingleses desencordaron sus arcos con calma y guardaron las cuerdas bajo sus cascos y capas, manteniéndolos secos. Los ballesteros genoveses no tenían la misma precaución. Sus cuerdas se estiraban y combaban, inútiles contra el arco largo. Un pequeño detalle, unos minutos de previsión, decidirían el destino de miles. Cuando Felipe V finalmente llegó al campo y vio a los ingleses tranquilamente formados en la colina, con los estandartes ondeando y las líneas apretadas, ordenó a su ejército que esperara hasta el día siguiente. Pero los caballeros no esperan. Tras él, condes y duques avanzaron a toda prisa, gritando que el día se desvanecía y la gloria se desvanecía. Algunos ya habían bajado las lanzas. La orden del rey se disolvió en polvo. El ejército francés ya no era un ejército. Era una turba de aristócratas impacientes que se negaban a dejar que la disciplina se interpusiera en el camino de la vanidad. La batalla de Seilles había comenzado, no con estrategia, sino con un orgullo descontrolado. La vanguardia francesa ignoró las órdenes de Filipo y comenzó a avanzar. Una vez que algunos nobles avanzaron, otros lo siguieron, sin querer perderse la gloria. El rey perdió el control de su propio ejército antes incluso de que comenzara la batalla. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una turba aristocrática cargando a muerte. Primero llegaron los ballesteros genoveses, unos 5.000 de ellos, las mejores tropas mercenarias de proyectiles que el dinero podía comprar. Pero había un problema. Sus papises,
Grandes escudos tras los que se escondían mientras recargaban, aún estaban con el convoy de bagajes. Tendrían que avanzar sin cobertura. Además, acababa de pasar una breve tormenta. Y mientras los ingleses mantenían las cuerdas de sus arcos secas bajo sus cascos, las cuerdas de las ballestas de los genoyes estaban mojadas y estiradas, lo que reducía su alcance. Los genoyes avanzaron, alcanzando unas 150 yardas de alcance, y dispararon una ráfaga. La mayoría de las flechas se quedaron cortas. Entonces los ingleses respondieron. 5.000 arcos largos dispararon simultáneamente. Los testigos lo describieron como un sonido similar al de un trueno. El cielo se oscureció literalmente con flechas. Cada arquero disparaba 12 por minuto. Eso equivale a 60.000 flechas por minuto cayendo sobre los genoyes. Los genoyes no tenían escudos ni cobertura, y sus ballestas tardaban 30 segundos en recargarse, frente a los 5 segundos de un arco largo. Estaban siendo borrados de la existencia. Se dispersaron y corrieron, de vuelta a las líneas francesas. Y aquí es donde la cosa se pone descabellada. El conde Donson, al ver a los genoyes retirarse, gritó: «Mátenme a esta gentuza que nos bloquea el paso». Los caballeros franceses cargaron contra sus propios ballesteros, pisoteándolos y cortándolos a muerte. Literalmente asesinaron a sus propios mercenarios por el crimen de no morir lo suficientemente rápido. Los genoveses quedaron atrapados entre las flechas inglesas y las espadas francesas. Los que sobrevivieron huyeron del campo por completo, maldiciendo a sus empleadores. Ahora venía el principal asalto francés. 12.000 caballeros montados cargando cuesta arriba a través del barro sobre los cuerpos de los genoveses muertos hacia las fauces de las flechas inglesas. Aquí es donde debemos hablar de lo que una flecha de arco larga realmente le hizo a la armadura. A larga distancia, las flechas podrían no penetrar una buena armadura de placas, pero no necesitaban hacerlo. Alcanzaban a los caballos, que incluso con armadura tenían puntos vulnerables: ojos, bocas, patas. Un caballo de 1.500 libras alcanzado por múltiples flechas no carga. Grita, se encabrita, cae, creando un obstáculo de 1.500 libras. Los caballeros que estaban detrás chocaron contra los caballos caídos. La carga perdió todo impulso. A menos de 100 yardas, las flechas de arco largo con punta de punzón podían atravesar armaduras masculinas e incluso de placas en sus puntos débiles. Atravesaban viseras y se hundían en el rostro, articulaciones y axilas, y muslos. Pero incluso los impactos no penetrantes eran devastadores. El impacto de una flecha en una armadura de placas era como un martillazo. Múltiples impactos sacudían a los caballeros dentro de sus armaduras como dados en un cubilete. Los franceses llegaban en oleadas, cada uno trepando por encima de los restos de la carga anterior. Los arqueros ingleses tenían flechas precargadas clavadas en el suelo frente a ellos para un acceso rápido. Mantenían un fuego continuo. Los relatos contemporáneos describen flechas que caían como nieve, tan espesa que los caballeros que cargaban no podían ver a través de ellas. Pero no eran solo flechas. El campo de batalla que Eduardo había preparado ahora demostraba su valía. Los caballos chocaban contra las zanjas ocultas y se rompían las piernas. Los caballeros se estrellaban contra estacas afiladas. El barro de la lluvia anterior se convirtió en un infierno resbaladizo. Los caballeros desmontados, con 27 kilos de armadura, apenas podían moverse. Se convirtieron en blancos fijos. Y aquí está el detalle que captura a la perfección el horror. Los arqueros ingleses se quedaron sin flechas varias veces. ¿Saben qué hicieron? Corrieron hacia el campo, extrajeron flechas de los caballeros franceses muertos y moribundos y las devolvieron. Los franceses estaban siendo asesinados con su propio sufrimiento reciclado. El ciego rey Juan de Bohemia entra ahora en nuestra historia con la muerte más insanamente noble de la historia medieval. Juan llevaba una década ciego, pero aún así vino a luchar. Cuando supo que la batalla estaba perdida, supuestamente dijo: «El rey de Bohemia no huye de la batalla». Ordenó a sus caballeros que ataran las riendas de sus caballos a las suyas para que pudieran guiarlo al combate. Quería asestar al menos un golpe con su espada antes de morir. Este rey ciego de 50 años cargó directamente contra las líneas inglesas, blandiendo su espada ante sonidos y sombras. Él y todos sus caballeros fueron asesinados inmediatamente. Cuando encontraron su cuerpo, todavía estaba atado a sus compañeros muertos, con los ojos ciegos abiertos y la espada en la mano. Había cumplido su deseo. Había golpeado a un enemigo antes de morir. El hijo de Eduardo III, el príncipe negro,
quedó tan conmovido por esta muestra de valentía que tomó el emblema personal de John, plumas de avestruz con el lema Egden, yo sirvo, que sigue siendo el símbolo del príncipe de Gales en la actualidad. Al ponerse el sol, los franceses habían cargado 16 veces, 16 oleadas distintas de nobleza lanzándose a la picadora de carne. Cada carga estaba menos organizada que la anterior. Los nobles franceses luchaban literalmente entre sí para llegar al frente, para tener su oportunidad de gloria, solo para morir en el barro como todos los demás. El propio Felipe V cargó con la última oleada. Su caballo murió bajo sus pies. Una flecha le atravesó la mandíbula. Su guardia personal tuvo que arrastrarlo fuera del campo mientras intentaba regresar a la batalla. El sagrado oriflamme, el estandarte de batalla de Francia que supuestamente garantizaba la victoria, fue abandonado en el barro. Al caer la noche, los ingleses no podían creer que hubieran ganado. Permanecieron en posición toda la noche, matando a cualquier francés herido que se moviera. Se habían quedado sin flechas varias veces y habían recurrido al uso de cuchillos, martillos y estacas para rematar a los caballeros desmontados. Los arqueros campesinos ingleses estaban literalmente golpeando a los nobles franceses hasta la muerte con palos. Cuando amaneció el 27 de agosto, la escala de la matanza se hizo evidente. La flor innata de la nobleza francesa yacía muerta en el barro. El conde de Flandes, el conde de Blair, el duque del Raine, el conde de Augaire, el conde de Sancerre. La lista seguía y seguía. 11.500 nobles muertos. 11 príncipes, miles de caballeros menores. Los genoveses que no habían huido estaban todos muertos. Muchos asesinados por sus propios empleadores. Las pérdidas inglesas, unos 40 muertos, incluyendo solo 2 caballeros. Un caballero inglés contra 750 nobles franceses. La disparidad era tan extrema que los cronistas contemporáneos no la creyeron. Algunos afirmaron intervención divina. Pero la realidad era más simple. El arco largo había dejado obsoleta a la caballería pesada en una sola tarde. Pero aquí viene lo verdaderamente devastador. No se trataba solo de las muertes. Era quien moría. La guerra medieval solía implicar la captura de nobles para pedir rescate. Era un pacto de caballeros. No se mataba a gente que valiera dinero. Pero en Crecy, los arqueros ingleses, hombres comunes que no entendían ni les importaban los códigos de caballería, simplemente mataban a todos. Atravesaban con flechas las caras de duques y condes sin saber ni importarles quiénes eran. El impacto psicológico en la nobleza europea fue devastador. Durante 500 años, ser caballero significaba ser militarmente superior. Tu sangre noble, bendecida por Dios, te hacía mejor en la guerra que los plebeyos. Crecy demostró que un campesino galés con un palo podía matarte igual de muerto que cualquier otro caballero. Esa superioridad militar no provenía de la sangre, sino de la tecnología y la táctica. Todo el orden social de la Europa medieval se vio desafiado. Las consecuencias fueron grotescas. Murieron tantos nobles que no hubo suficientes personas de rango adecuado para enterrarlos como es debido. Los cuerpos permanecieron pudriéndose durante días. Cuervos y lobos se deleitaban con la carne de los príncipes. Los campesinos locales saqueaban los cadáveres de los nobles, encontrando suficiente riqueza para transformar sus vidas. Las armaduras que no podían salvar a sus portadores eran fundidas y vendidas. El ejército inglés, exhausto y conmocionado por su propia victoria, continuó su marcha hacia Calais. Dejaron atrás un campo tan repleto de cadáveres de nobles que los lugareños lo rebautizaron como el campo de la tela de oro por todas las ropas caras que vestían los muertos. Durante años, los agricultores que araban el campo desenterraban huesos nobles y armaduras oxidadas. Francia entró en estado de shock. La pérdida de tantos nobles en un solo día creó un vacío de poder. Regiones enteras perdieron a sus señores. Los sistemas administrativos colapsaron. El ejército francés tuvo que ser reestructurado por completo. Comenzaron a contratar más ballesteros, a formar su propio núcleo de arqueros y, lo más humillante, a copiar las tácticas inglesas de lucha a pie. La batalla también creó un nuevo tipo de guerra. El dominio del arco largo significó que las batallas se convirtieron en asuntos de mayor alcance. La era de las gloriosas cargas de caballería había terminado. Las guerras se convirtieron en una cuestión de posicionamiento, preparación y potencia de fuego en lugar de coraje y manejo de la espada. El romance del combate medieval murió en el barro en Seille. Pero Francia no aprendió de inmediato. 10 años después, en Poitiers, hicieron exactamente lo mismo. Arqueros ingleses cargados se posicionaron en una colina con exactamente el mismo resultado.
Perdieron otro rey y miles de nobles más. Los franceses tardaron casi un siglo en adaptarse por completo a la nueva realidad de que los arqueros comunes eran más valiosos que los caballeros nobles. Las implicaciones sociales fueron aún más profundas. Si los arqueros campesinos podían destruir a los caballeros nobles, ¿qué decía eso sobre el derecho divino de la nobleza? Si los criminales galeses comunes podían matar a príncipes, ¿qué justificaba el sistema feudal? Crécy no solo mató a nobles franceses. Acabó con la idea de que la sangre noble significaba superioridad militar. El arquero inglés se convirtió en la tropa más temida de Europa. Pero aquí está la parte irónica. El dominio del arco largo fue temporal. Requería toda una vida de entrenamiento para usarlo con eficacia. No se podía crear un arquero largo rápidamente. Con la llegada de las armas de pólvora, que cualquier campesino podía aprender a usar en un día, el arco largo también quedó obsoleto. El arma que aniquiló la caballería fue a su vez aniquilada por el progreso. El rey ciego de Bohemia se convirtió en leyenda. Su carga suicida fue vista como la última expresión pura del honor caballeresco. Eligiendo la muerte segura antes que la retirada, queriendo asestar un golpe para la gloria incluso en la ceguera. Su muerte representó el fin de una era en la que la nobleza significaba algo más que la riqueza, cuando el honor importaba más que la supervivencia. Los historiadores militares modernos estudian el Saí como una revolución en la guerra. Demostró que la tecnología y la táctica superan al número y al coraje, que las posiciones defensivas preparadas vencieron a la caballería que cargaba, que la potencia de fuego disciplinada supera las habilidades de combate individuales. Todos los principios militares modernos se demostraron en ese campo fangoso en 1346. Pero la imagen más perdurable de Crécy es esta: caballeros franceses, la orgullosa nobleza del reino más grande de la cristiandad, pisoteando a sus propios aliados hasta la muerte en su afán por morir gloriosamente, mientras los campesinos ingleses los abatían con calma como si fueran tiro al blanco. El conde d'Alençon, quien ordenó la masacre de su propio ballestero genovés, recibió un flechazo en la cara momentos después. Los franceses literalmente mataron a más de sus hombres que los ingleses a ingleses. Los cuervos que se daban un festín con los cadáveres de los nobles se volvieron tan gorditos con la carne principesca que los lugareños decían que apenas podían volar. Saltaban de cadáver en cadáver, demasiado hinchados para alzar el vuelo. Era la metáfora perfecta. Incluso los carroñeros se sintieron abrumados por la muerte de tanta nobleza. Hoy, un pequeño monumento marca el campo en la locura. Los autobuses turísticos rara vez paran. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Pero el 26 de agosto de 1346, en esa ladera fangosa, llegó a su fin el mundo medieval. 500 años de tradición militar, el concepto mismo de la nobleza guerrera, el romanticismo del combate nocturno, todo murió en una tarde, asesinado por plebeyos con palos doblados y cuerdas. Los ingleses no solo ganaron una batalla en Saí, demostraron que el coraje no podía con las matemáticas, que la nobleza no podía detener las flechas y que la era de la noche estaba llegando a su fin. Los franceses perdieron más que nobles ese día. Perdieron por completo su comprensión del funcionamiento del mundo. Y solo hicieron falta 5.000 campesinos que practicaban tiro con arco todos los domingos después de misa.